1921, año de la consumación de la independencia de México, los primeros 100 años, centenario entonces de la consumación de independencia. Antes de hablar de un poco de las actividades conmemorativas, quisiera recordar que en este año se planeó la celebración de la consumación en un año máximo. Entonces no se tuvo la misma rigurosidad y fastuosidad que tuvo la celebración del primer centenario de la consumación en 1910. Pensemos que acababa de pasar la Revolución Mexicana en todo el país de manera desigual, por regiones, digamos, y que también las áreas gubernamentales estaban en quiebra en muchos de los estados a nivel estatal, a nivel federal, a nivel municipal. No había tantos recursos como en 1910. No se había tenido el tiempo de planeación, estaba recién pasada la guerra y además había sitios donde todavía había conflictos bélicos por la Revolución Mexicana. Por otro lado, también estaba el asunto de que no se logró centrar tanto el contenido de la celebración a nivel histórico, del discurso histórico, por estas razones. Y se dio una efervescencia de contenidos y de relatos históricos en todo el país. Mientras estaba haciendo en la Ciudad de México algo como mucho más boasiano, relacionado con esta teoría del relativismo cultural promovida por Franz Boas, en realidad en las regiones de México, en las diferentes ciudades de México, poco se hizo en relación a esto. Pensemos, por ejemplo, cómo en la Ciudad de México la fiesta mexicana que organizó Adolfo Besmogart con estas figuras fitomorfas tan relacionadas con los 7 elementos que él hablaba en su tratado o en su método de dibujo de arte mexicano. O pensemos también en estas representaciones zoomorfas de venados o estos bailables con los grandes platones michoacanos que se dieron en esta noche mexicana. O pensemos en la exposición itinerante de arte popular que viajó por algunos países para representar a México a nivel internacional, donde se expusieron artesanías a manera de arte popular, dándoles ese rango, esa altura, digamos, ese cambio, gracias a la intervención de diferentes artistas de vanguardia como Jorge Enciso, Javier Guerrero, Gerardo Murillo Doctoratl o Roberto Montenegro, por ejemplo. Mientras esto estaba sucediendo en la Ciudad de México, e incluso pensemos en el concurso de la India Bonita organizado por el periódico El Universal en los meses previos a septiembre, donde gana Viviana Uribe, representante de la Sierra Gorda de Puebla, la cual es elegida entre varios jueces por Manuel Gamio, el antropólogo Manuel Gamio, quien era seguidor de Franz Boas. Todo este giro hacia retomar el pasado y la estética prehispánica o de las etnias indígenas o de los grupos indígenas mexicanos, dándole valor y presencia como algo que se tenía que rescatar en esta celebración, no tiene los mismos ecos en las diferentes ciudades de México. Recordemos, por ejemplo, que así como la lucha armada cruzó el país de manera desigual, y no fue lo mismo el movimiento maderista en ciertos sitios, que se enfocó realmente mucho más en el norte del país y en algunas zonas focalizadas de Morelos, por ejemplo, o de otros sitios más al sur de Michoacán. Pues en realidad el ejército constitucionalista, cuando va bajando en territorio, ya llega a sitios como Guadalajara o Tepic hasta julio del 14 y toma mucho más importancia, por ejemplo, la soberana convención de Aguascalientes en todo el 14, el resto del 14, y en el 15 es cuando ya se da como un giro hacia la popularidad y la victoria del ejército constitucionalista. Sin embargo, si vemos uno de los mapas que ha publicado García Diego entre 1916 y 20, todavía están vivas varias facciones rebeldes. De hecho, si lo podemos observar con cuidado, tenemos ya vivas todavía facciones en el norte, en el sur, en el este, en el centro del país, que no corresponden al constitucionalismo. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta para pensar en las celebraciones y la memoria que se intenta rescatar a nivel regional. Guadalajara, para esta celebración de la consumación del centenario, tiene como algunos elementos estructurales en los que los
que lo enlazan a nivel regional con Zacatecas y Aguascalientes. Pensemos, por ejemplo, en la presa de Santiago, que hace honor al nombre del río Lerma-Santiago, la cual abarcaría parte del territorio de Zacatecas, Aguascalientes y el cantón de Colotlán, el norte del estado de Jalisco. Otra obra estructural es el consultorio vacunógeno, que también se combinaría con una consulta gratuita para niños pobres en la ciudad de Guadalajara. Otra obra que es también un poco estructural es la terminación del tramo ferroviario que unía las ciudades de Acaponeta con Tepic, y que así enlazaba a Tepic y a Guadalajara con el corredor digamos, todo el litoral del Pacífico hasta el norte, terminando en la frontera con Estados Unidos. Además, dentro de ese mismo corte, que era la vía ferroviaria del Sud-Pacífico, también se da el proyecto de unir Mazatlán con Durango en un tramo transversal de tierra adentro, también ferroviario. Y recordemos también esta otra carretera de automóviles que une a la ciudad de Autlán con Guadalajara, al sur del estado de Jalisco, entre otras. Y también, por ejemplo, pensemos en el observatorio meteorológico que se inaugura en la ciudad pequeña de Calvillo, en Aguascalientes. No hay que olvidar que en 1910 se instala el primer observatorio meteorológico en la capital de ese estado, en Aguascalientes. Y bueno, estas son algunas de las obras grandes, pero pensemos, por ejemplo, en qué se está rescatando en los desfiles y qué se está rescatando, por ejemplo, en la memoria que se refleja en las publicaciones. En el desfile floral de la ciudad de Guadalajara se está pensando, bueno, el carro alegórico que gana simplemente es un rincón andaluz, donde se presenta un tableau vivant o una escena, digamos, cotidiana del sur de España. Y podemos ver las personas cómo van sobre este carro enarbolado con flores, pero que representa justo un rincón, un balcón andaluz. Y esto lo podemos enlazar con el pasado, con las celebraciones del 10 y esta búsqueda como más hispanofílica de representación del pasado y de nuestro enlace o el enlace colectivo que había con el pasado de España, ibérico, y que no se da tanto ya en la celebración del 21 en la Ciudad de México, la cual ya está como en esta pugna o en esta búsqueda de rescatar un indigenismo mucho más vinculado a las etnias y a las culturas originarias de México. Otra cuestión interesante es esta revista que se llama Lirismos en la ciudad de Tepic, donde se ensalza y se rescata la figura de Agustín Iturbide en septiembre de 1921. Y también, por ejemplo, en las mismas publicaciones periódicas de Guadalajara, ya se está construyendo una identidad local en torno a la celebración con algunas postales típicas de la ciudad, donde se presenta, por ejemplo, edificios neoclásicos que incluso ya desde 1903-1904 eran publicados en Madrid, como parte de esta idea del local de que era Guadalajara, que representaba Guadalajara en términos de modernidad o de contemporaneidad. Entonces, por ejemplo, vemos en la imagen que pueden observar del lado izquierdo el teatro degollado, que representa justo parte del pasado del siglo XIX, decimonónico de la ciudad. Al lado derecho tenemos la Plaza de Armas o la Plaza de Gobierno, donde al fondo se muestra la catedral, el monumento más importante religioso de la ciudad. Y a la izquierda de la página se puede observar el ocaso en la nueva colonia que se estaba construyendo, que está urbanizando al este de la ciudad, que se llama Reforma, ¿no? Y dice Crepúsculo. Del lado derecho tenemos la imagen de la penitenciaría, que ahora ya no existe, se derrumbó a principios y mediados del siglo XX. La penitenciaría en realidad es un proyecto de fines de la colonia, fines del siglo XVIII, y que tiene como ya un momento cumbre en el XIX, y que de hecho pasan varios proyectos de modernidad sobre ella, y termina siendo demolida en 1933. Pero en su lugar ponen una plaza que todavía tiene mucha fuerza enunciativa en la ciudad, que es el Parque Rojo, Parque Revolución.
en honor a la Revolución Mexicana, donde ahora tenemos algunas de las figuras escultóricas de Madero y de Venustiano Carranza. Y bueno, al centro de toda la composición está el monumento a la Independencia. Este monumento estuvo dedicado, se realizó en 1910 para el centenario y estuvo dedicado a Miguel Hidalgo. En realidad, en términos identitarios, Miguel Hidalgo representa el que declara la abolición de la esclavitud en la ciudad el 6 de diciembre de 1810, por lo cual esa figura es la que se ensalza en los diferentes monumentos que hay en su honor en la ciudad. Este monumento es neoclásico, es muy interesante, tiene las alegorías de la fama y de la historia, y la columna que ensalza pues está rematada por la diosa Nike, la diosa de la victoria, así como en la Ciudad de México. Y bueno, fue realizado para este centenario, pero ya en 1921 implicaba no solo la enunciación a la independencia, sino al centenario y a la celebración local del centenario. Y bueno, abajo de la página aparece una estampa de la ciudad, de la Plaza de Armas, que nos habla de cómo sería hipotéticamente este espacio en 1810, que es cuando inicia la Guerra de Independencia, y cómo eran las casas. De hecho, en la nota se habla de cómo eran las casas, qué hacían las personas, cuál era el tipo de comercio, y cómo, por ejemplo, los templos que había en ese momento, pues muchos habían sido derrumbados en la Guerra de Reforma, que es una de las grandes consignas arquitectónicas de patrimonio arquitectónico actualmente. Y bueno, pues eso es lo que se representó en esta página del Informador. También hubo otra publicación titulada Variedades, que rescató la figura de Hidalgo a través de poemas e incluso algunas alusiones mucho más esotéricas de la vida feliz, de la independencia, de lo que surgiría después de la guerra. Y poemas en sí a la guerra, poemas nacionalistas en sí en general. Y bueno, otras cuestiones que se dieron, por ejemplo, en celebraciones de Zacatecas, fue la participación de la banda del estado y con niños para la celebración del desfile, y que era promovida incluso con recursos federales. Y incluso, por ejemplo, en la ciudad de Aguascalientes hubo una disputa, bueno, no una disputa en sí, sino una competencia de actividades conmemorativas, cuando, por ejemplo, de un lado estaban las damas cívicas de los comités cívicos promoviendo concursos de dibujo de los niños al aire libre para hablar de lo nacionalista, de lo patriótico. También en las escuelas católicas se estaba haciendo concursos de dibujo para hablar de la independencia, pero desde un discurso mucho más católico. También en Guadalajara hay toda una serie de actividades de las damas católicas, de cierto tipo de caridad, tanto en la penitenciaría como con los niños pobres, para ensalzar la celebración del centenario. Es decir, hay una especie de lucha simbólica en los actos conmemorativos por hablar de lo nacional y de la celebración de la consumación del centenario, pero desde sus propias visiones de la historia. Y esto también se dio, por ejemplo, el 27 de septiembre hay una nota que se registra en el Informador en la ciudad de Guadalajara, donde se enfrentan en físico en la plaza que está frente al Palacio de Gobierno grupos pro-iturbidistas contra grupos contra Iturbide. Y bueno, dura 2 horas el conflicto. Al final llega la policía y toma algunos detenidos porque se suben los humos, se suben las pasiones, digamos, y entonces se torna en un conflicto, digamos, de cuerpo contra cuerpo, de golpes entre ellos. Y bueno, pues lo que pugnaba el grupo pro-iturbidista era que hubiera más presencia de Iturbide en la celebración, en los festejos oficiales, y los que estaban en contra, pues obviamente que ya se olvidara su figura por ser representativa del conservadurismo y antinacional, ¿no? Otra cuestión interesante es el congreso que se da en la ciudad de Morelia el 16 y 17 de diciembre de 1921 para celebrar la consumación. Vienen representantes de la iglesia de todo el país, pero también vienen varios feligreses, y ahí se hacen varios actos colectivos amplios, populares, para ensalzar la figura de Iturbide, e incluso este organismo es promovido por los Caballeros de Colón. Entonces, bueno, este tipo de efervescencias están ya pululando en varias partes del país y están conviviendo con las celebraciones oficiales. No olvidemos que incluso entre septiembre y octubre se da una pugna en el Congreso de la Unión por quitar el nombre de Iturbide del Congreso, de las letras de oro del nombre de Iturbide, y finalmente se retira el nombre de este héroe.
Incluso hay una nota editorial en la ciudad de Guadalajara, en el periódico El Informador, donde uno de los que escribe la nota dice, bueno, pero entonces, ¿por qué estamos celebrando la consumación si vamos a quitar el nombre del héroe más importante de la gesta de la consumación? Mejor no hubiéramos hecho nada, no hubiéramos celebrado ni gastado dinero en eso, y entonces tendría mucho más congruencia el acto de quitar el nombre, pero si lo van a quitar y además van a celebrar, entonces no le encontramos como congruencia a esta celebración. Y esto era compartido por algunos de los intelectuales locales de la época. Entonces, bueno, en realidad no hay un consenso generalizado sobre la forma de la celebración de la consumación en las diferentes ciudades del país, y se está gestando diferentes elementos de patriotismo y de nacionalismo que no empatan totalmente con la visión oficial de la celebración de la consumación. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.